Perdón, no, esa pregunta. Lo que hizo este señor por hacer enamorar a mucha gente del fútbol, de nuestro deporte, hay muy pocos, o quizás nadie que hizo lo que hizo él. Porque hoy hace 2 años nos enterábamos que a Diego le tocaba jugar ya otro partido, en otra cancha. Y realmente es un momento donde tenemos que recordar a alguien que contribuyó a esto que es hoy el Mundial. Sí, para nosotros es una bandera. No cualquier país puede decir eso, sentir eso de un jugador de fútbol. Y nosotros podemos decir que es nuestra bandera.